Iglesia, que tengan un buen inicio de este día, que el Señor les bendiga ahí donde se encuentran. Vamos a continuar con la palabra siguiendo los capítulos de Éxodo. En el día de hoy vamos a leer Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 14. Vamos a iniciar de la siguiente manera. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no la disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Este capítulo 5 es uno de los momentos donde finalmente Moisés se encuentra con el rey de Egipto. Recordemos que ellos ya se conocían, pues habían crecido juntos, pero ya habían pasado más de 40 años y Moisés llegó al palacio real no como un egipcio, sino como un hebreo, y con una petición fuera de lo normal, como vimos en el versículo 1 del capítulo 5. Petición de Moisés no era a título personal, sino que habló en nombre de Jehová, Dios de Israel. Era una solicitud osada, ya que no le estaba pidiendo permiso, sino que estaba dando una orden de parte de Dios. Y la respuesta de Faraón fue: ¿quién es Jehová? No solo no reconoció al Dios de Israel, sino que manifestó en esta respuesta y actitud su rechazo a atender su petición. Faraón hizo evidente su arrogancia y también su soberbia. En Egipto el rey era considerado como un dios. Por ello, él no iba a ceder fácilmente. Pero esta negativa no tomó por sorpresa a Moisés, ya que el Señor le había advertido de antemano que el rey endurecería su corazón y no los dejaría ir, sino hasta después de realizar señales y prodigios.
Dios le había advertido a Moisés que el faraón se opondría a la libertad de Israel y que no cedería, sino que hasta que su hijo primogénito muriera. Las señales que Dios haría en Egipto previo a la liberación de los israelitas servirían con un propósito. Primeramente para los egipcios, demostrarle que el Dios de Israel era más poderoso que todos los dioses de Egipto. Para los israelitas, mostrarle que Jehová es el Dios verdadero, el todopoderoso y cumplidor de sus pactos. Desde una perspectiva natural, los israelitas no tenían otra opción que quedarse en Egipto. Aun cuando el faraón les hubiera dado permiso para salir, no hubieran podido sobrevivir el viaje a través del desierto. Hubiera sido muy difícil para ellos. De hecho, cuando los hijos de Israel clamaron por la salvación de Dios, ellos no estaban pidiendo salir de Egipto, sino que solo pidieron que su carga fuera más liviana y que mejoraran las condiciones de vida. Pero el plan de Dios era mucho más mayor que la petición de Israel. El Señor quería hacer una redención completa y transformarlo en una nación santa que serviría de ejemplo y sería de bendición para todo el mundo. El plan de Dios no había cambiado desde el momento que Él escogió a Abraham para formar con él una nación dedicada al Señor. Para entender un poco por qué Faraón se negó a esta petición de Moisés, también fue porque él estaba familiarizado con muchos dioses. En Egipto estaba repleto de ellos, pero nunca había oído hablar acerca de Jehová. Y si Jehová era el Dios de los esclavos hebreos, no podía ser demasiado poderoso, pensó Faraón. Por lo tanto, al principio Faraón no le preocupaba el mensaje de Jehová que llevaba Moisés, ya que no había visto ninguna evidencia del poder del Señor. Faraón no escuchó ni a Moisés ni a Aarón porque no conocía ni respetaba a Dios. La gente que no conoce a Dios puede que no escuche su palabra o a sus mensajeros. Como Moisés y Aarón, nosotros también de la misma manera necesitamos ser persistentes. Cuando otros lo rechacen a usted o a su fe, no se sorprenda ni se desanime. Continúe hablándoles de Dios. Moisés y Aarón llevaron su mensaje a Faraón del modo en que Dios se los había ordenado. El triste resultado fue trabajos más duros y más opresión para los hebreos. En algunas ocasiones, los momentos difíciles o problemas que se presenten en nuestra vida van a ser resultado de la obediencia a Dios. Pero lo importante aquí es que ninguna circunstancia debe apartarnos del foco principal que es Dios en nuestras vidas. Uno de los propósitos primordiales por el cual Dios era que lo adorara. Ese era uno de los primordiales propósitos de Dios para con su pueblo, que su pueblo lo adorara a Él. Pero Egipto era un impedimento para esto. Por eso Él quería sacarlos de ahí, por eso quería liberarlo de esa esclavitud en el cual ellos se encontraban. Hoy en día, las distracciones que tenemos en nuestro diario vivir nos tienen tan ocupados en cosas que no son beneficiosas, pero que nos alejan de Dios. Estos pasajes son una muestra de lo importante que es para Dios que nosotros mantengamos nuestra mirada puesta en Él. Lo importante que es para Él que nosotros le demos toda nuestra atención y que nada pueda distraer nuestra mirada en Él.
Creo que es un buen momento para que nosotros podamos analizar y pensar si realmente le estamos dando toda nuestra atención al Señor, si le estamos adorando. Adorarle no es solamente cantar, no es solamente que tú eleves o le cantemos una alabanza al Señor. La adoración incluye todo nuestro ser, toda nuestra vida. El Señor quiere que toda nuestra vida sea de una completa adoración a Él. La adoración siempre nos va a llevar a que le sirvamos donde nos encontremos, donde estamos, donde vayamos, que siempre estemos dispuestos a decir: Señor, ¿qué es lo que quieres hoy que yo haga para ti? ¿De qué manera quieres que te adore? ¿De qué manera quieres que te sirva? Nuestro contexto muchas veces que nos rodea nos pone una carga excesiva sobre nuestros hombros, porque quiere vernos desfallecer, quiere vernos que nosotros nos rindamos y renunciemos al propósito primordial de nuestra vida, que es la adoración a nuestro Dios. No te esclavices a nada, que si hoy ves que estás siendo esclavo de algo, el Señor nos llamó a ser completamente libres en Él. Nunca dejes que los inconvenientes de esta vida, de este mundo, te quiten el privilegio de adorarle al Señor. Dios actúa en medio de la adoración de su pueblo. Mientras nosotros le adoramos, Él se encarga de nuestros enemigos, es decir, de aquello que quiere mantenernos esclavos, de aquello que quiere distraídos, de todo lo que quiere mantenernos cargados en nuestro día a día. No importa cuántas ocupaciones tengas o cuán enfermo puedas estar en este momento, no dejes de adorar al Señor y de servirle a Él. Él se encargará, Él te va a levantar, Él se va a glorificar en tu vida. Así que mantén tu confianza en el Señor y mantén tu mirada puesta en Él. Saben, todos los problemas desarrollan nuestra paciencia y carácter al enseñarnos primeramente a confiar en Dios, en que Él hará todo lo que es mejor para nosotros. Nos ayuda a buscar las formas de honrar a Dios en nuestra situación presente y también nos ayuda a recordar que Dios nunca nos va a abandonar y nos ayuda a mantenernos atentos al plan de Dios para nosotros. Nos ayuda a mantener esa expectativa de qué es lo que Dios va a hacer hoy en mi vida, de qué manera lo va a hacer. Nos ayuda como que a mantener esa expectativa, pero una expectativa de que Dios hará lo que es mejor para cada uno de nosotros, y la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Así que esa es la esperanza y en esa palabra podemos descansar en este día. Le invito a que usted pueda mantener su confianza en el Señor y que este día sea un buen momento para que podamos meditar y decir: Señor, realmente te estoy buscando, realmente estoy buscando adorarte. Y recuerda, iglesia, que aunque las cosas que tú y yo hacemos para el Señor no sean bien recibidas o aceptadas o entendidas por otro, nosotros siempre debemos continuar. Siempre va a haber una resistencia contra nosotros. En el momento que deseamos acercarnos a Dios, cuando queramos hacer su voluntad, cuando queramos adorarle y servirle, siempre vamos a encontrar una resistencia. Muchos intentarán desanimarte en tu acercamiento con Dios. Claramente vimos en estos pasajes que la obediencia a Dios muchas veces va a traer aflicción a nuestras vidas, o tal vez una carga o un trabajo más. Puede que hoy estés sufriendo aflicción por obedecer al Señor. No te desanimes, sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamándole.
Porque como dice Lucas capítulo 11 versículo 10, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Acércate al Señor y Él se va a acercar a ti. Hoy es un buen momento para hacerlo. Vive en esa libertad en la cual el Señor te hizo libre y no permitas que nada te esclavice. El Señor quiere que vivas una vida completamente libre y entregada a Él. Te invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este día que nos das. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder leer tu palabra, de poder, Señor, meditar en ella. Te pido, Señor, que me perdones si en algún momento he perdido la fe y me he quejado contra ti, Señor. Ayúdame a poner la mirada siempre en ti. Ayúdame en mi debilidad, Señor. Ayúdame a confiar siempre en ti, aunque por cumplir y obedecer a tu palabra, Señor, deba enfrentar dificultades, problemas, Señor, o circunstancias difíciles. Gracias, Señor, porque tú lo diste todo por mí y yo también, Señor, voy a darlo todo por ti y voy a, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, agradarte de la manera que tú deseas que lo hagas. Gracias. Gracias porque soy tu hijo, gracias porque soy tu hija, Señor, y porque somos en ti, Señor, un pueblo santo escogido por ti, y porque en ti, Señor, disfrutamos de esa verdadera libertad que tú nos trajiste en Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho en este día.